Para comprender la era moderna hay que entender la Edad Media. La Edad Media surge en el 711 después de Cristo, cuando los musulmanes invaden la península ibérica. Y en esta edad pues hay muchas características que se destacaron y cuando comienza a expandir una nueva religión que se conoce como el Islam, que esta religión llegará hasta la península ibérica, que será invadida por musulmanes y estarán por más de 700 años. También ocurre una división de la Iglesia Católica en Roma. Esto surge en 1054, cuando la Iglesia Cristiana Oriental rompe con Roma. El Imperio Romano y Bizantino van a tener la misma religión, pero con versiones distintas del dogma, y esto se le conoce como el Cisma del Oriente. Del 1095 al 1254 se desatan 7 guerras de cruzados, donde los cristianos europeos se enfrentan a los árabes musulmanes disputándose el control de la Tierra Santa. Para esta época también hubo un personaje muy importante que se llama Tomás de Aquino, quien fue un teólogo para la Edad Media. Hace del cristianismo una doctrina racional y lógica. También se formaron las universidades en la Edad Media, y esto es donde los nobles van a estudiar derecho, medicina y teología. También hay que entender que a finales de la Edad Media los turcos y árabes controlaban las rutas comerciales que van desde Europa al Extremo Oriente. Los precios de las mercancías encarecen y los europeos se ven obligados a buscar nuevas rutas. Por otro lado, en el medioevo, la Iglesia Católica Romana, en su centro administrativo, es el Vaticano, y es el centro más importante que controla la política, la moral y el dogma religioso del cristianismo en Europa. De la Edad Media pasamos al Renacimiento, que esto ocurre del 1350 al 1550, y esto es un movimiento cultural que se produjo en Europa occidental en los siglos XV y XVI. Sus principales exponentes se encuentran en las artes, y vamos a explicar los escultores y los pintores. A mano izquierda tenemos los escultores y comenzamos con Donatello, quien su primera formación fue un taller de orfebrería, y su aportación principal a la escultura es la técnica de bajo relieve, y la escultura más conocida de él es el David de bronce. Por otro lado, Miguel Ángel desde muy temprano mostró sus dotes para la escultura. Sus primeras obras artísticas fueron la Virgen de la Escalera, la Batalla de Centauros, y decoró la bóveda de la Capilla Sixtina. Ahora vamos para los pintores y comenzamos con Leonardo da Vinci, quien fue un pintor florentino en la época del Renacimiento. Sus obras más célebres fueron la Gioconda, la Última Cena y el dibujo del hombre de Vitruvio. Seguimos con Sandro Botticelli, quien fue un pintor cuatrocentista italiano. Sus obras más famosas son El nacimiento de Venus y La primavera. Y por último, Miguel Ángel, que además de tener éxito con las esculturas, también fue un gran pintor que aportó a la época del Renacimiento, y una de sus pinturas más famosas fue la creación de Adán. Por otro lado, tenemos una pintura que es la Escuela de Atenas, que es una de las pinturas más famosas, que es Rafael Sanzio. Fue hecha en boceto y después fue pintada. Esta pintura se utilizó para decorar frescos en las habitaciones de las estancias de Rafael ubicadas en el Vaticano. En el Renacimiento hubo problemas políticos en la Iglesia, y comenzamos con la muerte de Gregorio XI, que el colegio cardenalicio se reúne para elegir un nuevo papa, y la mayoría de los votantes eran franceses. El colegio cardenalicio elige como papa al italiano Urbano VI, que intentó devolver el colegio a los italianos. Después de esto surge el gran cisma de 40 años, y es cuando los cardenales franceses que participaron en la votación abandonan a Roma y eligen para ellos un papa francés, que se llama Clemente VII. Esto se conoce como el gran cisma, que duró 40 años. El gran cisma tuvo consecuencias, y yo le voy a explicar 4 consecuencias. La primera es que hubo abuso financiero, ya que habían 2 sistemas administrativos y se aumentaron los impuestos y las indulgencias. Como segunda consecuencia tenemos los papas, que comenzaron a difamarse mutuamente como corruptos, inmorales y anticristo. Como tercera consecuencia, aumentó el problema de la reforma y la herejía en toda Europa. Y por último, hay poco liderazgo moral y espiritual real de la Iglesia. En base a todo esto surge la reforma y humanismo protestante, y comenzamos con Erasmo y Martín Lutero, que discutían sobre los problemas de la inmoralidad que tenía la Iglesia Católica, y sus escritos comenzaron a divulgarse por Europa, y esto le dio paso al protestantismo. Las publicaciones de Erasmo fomentaban una versión humanista del cristianismo de las enseñanzas de Jesús. Martín Lutero comenzó la reforma religiosa, cuya enseñanza se inspiró en la reforma protestante, y exhortó a que la Iglesia Católica regresara a las enseñanzas originales
de la Biblia. Ahora nos movemos al periodo de la Reforma Protestante y el humanismo. La Reforma se caracterizó por el cuestionamiento que comenzaron a tener varios pensadores sobre los dogmas de la Iglesia Católica. Por ejemplo, si miramos el clero durante la Edad Media, este estaba lleno de corrupción y abuso de poder, lo que llevó a que varias personas comenzaran a cuestionarse la validez de la Iglesia. Este periodo es sumamente importante, ya que hasta este momento no se había cuestionado en absoluto el poder de la Iglesia. Con el nacimiento del humanismo en Italia, se desató una nueva visión del ser humano ante el mundo. Gracias a poetas e intelectuales como Petrarca, es que se despierta una nueva sensibilidad en el ser humano, lo que lleva al hombre a colocarse como protagonista de la vida. El humanismo le abrió el camino a personas como Martín Lutero, ya que luego se desarrollara la llamada Reforma Protestante. Cuando hablamos de la Reforma, Martín Lutero es un personaje fundamental. Lutero rompe con la Iglesia Católica debido a varios eventos. Por ejemplo, la venta de indulgencias a los pecadores con el fin de reconstruir la Basílica de San Pedro en Roma. Lutero, movido por el coraje, clava 95 tesis en la capilla de Wittenberg, lo que significa que Lutero se había alzado en contra del poder papal. Lutero es citado a la Dieta de Worms, donde allí se determinaría su futuro luego de este acontecimiento. Lutero sale con vida y es escondido en el castillo de Wittenberg. Allí traduce el Nuevo Testamento al alemán en 1521 y luego en 1534 traduce el Antiguo Testamento. Gracias al adelanto de la imprenta de Gutenberg, la Biblia se llega a expandir por toda Alemania. Los luteranos se convierten en devotos del Estado y poco a poco los distintos estados alemanes se convirtieron al luteranismo. Posterior a Lutero surgieron otros reformistas como los calvinistas y los anabaptistas. Incluso el calvinismo llegó a superar al propio luteranismo. Luego de este periodo de la Reforma, llegó el periodo de la Contrarreforma, que propagó la fe católica a los países no cristianos como Japón y China y logró recuperar territorios en Alemania y en Polonia que habían sido perdidos anteriormente. Ahora nos movemos a conocer la era del descubrimiento. Antes de la era del descubrimiento, en 1419, los portugueses navegaron por el río Senegal de África para traficar negros. Luego, en 1453, los turcos musulmanes invaden Constantinopla, por lo que los europeos debían encontrar una nueva ruta marítima para llegar a Asia. Existían dos posibles rutas: bordear África y la ruta del oeste. Colón desea hacer un viaje y quiere tomar la ruta del oeste. Luego de varias negaciones, por fin la reina Isabel I le da el dinero necesario y firman las capitulaciones de Santa Fe, donde quedaron establecidas las condiciones de este viaje. Colón sale de España en 1492 con 3 embarcaciones y llega a lo que pensaba que eran las Islas Indias, que eran en realidad lo que hoy conocemos como las Bahamas. Colón no llega a Asia, había llegado a un nuevo continente, pero le tomará 3 viajes más darse cuenta que había descubierto nuevas tierras. En 1498 Vasco de Gama llega a la India bordeando África, por lo que son los portugueses los primeros en llegar a Asia tomando la ruta que Colón no había tomado. También debemos mencionar el viaje importante de Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes deseaba darle la vuelta al mundo buscando un paso de agua que desde América nos llevara a Asia. En 1519, cuando Fernando parte desde Europa con 5 embarcaciones, baja por América del Sur y descubre lo que hoy conocemos como el Estrecho de Magallanes, siendo el primer europeo en pasar desde el Océano Atlántico hacia el Océano Pacífico. Estos viajes son sumamente importantes en la historia, ya que comprobaron las teorías de que la Tierra era redonda y que existía un mundo más allá del mundo de Europa, nuevas tierras y nuevas culturas. Dan paso a que se descubra América. Ahora nos movemos al periodo de las monarquías europeas y el Nuevo Mundo. El poder en la monarquía era recibido por Dios, era un derecho divino y hereditario. En el siglo XVI, las monarquías española e inglesa entran en disputa. Comenzamos con Enrique VIII. Enrique necesitaba de un hijo varón que heredara el reino de Inglaterra. En busca de este heredero, y puesto que solo había tenido hijas hembras y un varón enfermo, se casa 6 veces, pero nunca consigue el varón que deseaba. Así, a su muerte, es su hija María Tudor, conocida como la Sangrienta por sus luchas contra los protestantes, quien hereda el trono. Luego, a la muerte de María, es la otra hija de Enrique, Isabel, quien hereda el trono.
Isabel nunca se casa y es conocida como la Reina Virgen. Gobernará Inglaterra por más de 40 años sola. Isabel es la fundadora de la Iglesia Anglicana y se vio grandemente vinculada con los piratas. Isabel tuvo que matar a su propia prima María Estuardo, ya que existían dos reinos, el de Escocia y el de Inglaterra, y María tenía la intención de devolver el catolicismo a Inglaterra y de matar a Isabel, por lo que Isabel se adelanta y la mata. Isabel también se enfrenta con Felipe II de España y su armada invencible, derrotándolo en las costas de Inglaterra. Así comienza la decadencia del Imperio Español e Inglaterra se prepara políticamente para ingresar en el imperialismo de la nueva era. Todos estos acontecimientos, desde la Edad Media, el Renacimiento, hasta la época de las monarquías, fueron transformando las culturas, sociedades y pensamientos del hombre. Todos estos sucesos históricos nos llevaron a la era moderna.